Bien, mis hermanos, vamos a hablar sobre la opción por los pobres, esta opción preferencial que ha hecho la Iglesia universal y de manera especial. El rostro, la fisonomía de la Iglesia latinoamericana tiene un rostro que ama a los pobres preferencialmente, porque este es el desafío más grande que tenemos los creyentes, de conciliar la existencia de Dios con los males de la tierra. Entonces, una primera pregunta que queremos responder a lo largo de la exposición es: ¿ser pobre es malo? ¿Ser pobre es malo? Entonces, esa es una pregunta que vamos a responder a lo largo de la exposición. Segunda pregunta que queremos plantearnos. Algo que nos llama la atención es que sin la opción por los pobres, diríamos que la espiritualidad más sublime, la más poderosa creatividad teológica y las más brillantes decisiones pastorales son comparables con colosos, con gigantes, con pies de barro. La segunda pregunta que queremos responder a lo largo de esta exposición es: ¿qué significa o qué implicaciones tiene que la Iglesia haga una opción preferencial por los pobres? Esa es la segunda motivación. Y la tercera motivación que tenemos a lo largo de esta exposición es renovar en el corazón de toda la Asamblea Arquidiocesana un amor profundo por los más pobres, por los más humildes, por los pequeños. Desde los más pobres de la tierra nos encontramos en el lugar más privilegiado para anunciar la buena nueva de nuestro Señor. Por ellos empezó Jesús en el Sermón de la Montaña: felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una tercera pregunta que queremos responder al final de la exposición es: ¿por qué el Papa, nuestro Papa actual, escogió el nombre Francisco? Bien, sigamos. Vamos a ver un pequeño video, porque no podemos hablar de los pobres y no escucharlos. No podemos hablar de los pobres y no traerlos aquí, al corazón mismo de la asamblea. Entonces vamos a verlos y a escucharlos a través de este video. Vamos a presentar dos videos donde el colegio El Rosario Florida Blanca y la parroquia San Juan Nepomuceno Florida Blanca hicieron una actividad con los habitantes de calle y pudieron entrar en diálogo con ellos. Vamos a escuchar a los pobres, porque el pobre es el que no tiene voz. Vamos a escuchar lo que ellos nos dicen. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es? Muchísima. ¿Qué piensas de la iglesia, de nosotros los bautizados? Los quiero mucho y, como dice el Padre, el limpiar del vecino, pero de corazón, no es palabras. Mi relación con Dios es en todo momento yo presente. ¿Qué esperas de nosotros los cristianos, o sea, de las personas que conformamos la iglesia? Porque todos la conformamos, yo también la conformo. Pues no sé, la verdad, pues seguir progresando, que o sea, la iglesia, como tú dices, la iglesia como nosotros, y pues que muchos más lleguemos a ustedes. ¿Qué sueños tienes? Yo para mi sueño, para yo Salir del mundo. Y lo vas a hacer, si tú te lo propones, tú lo puedes lograr. Amar al prójimo como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlo todo, dar la vida por otros. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Qué esperas de las personas que conformamos la iglesia? Que ayuden a mucha gente. ¿Dónde vives? En la calle. ¿Qué sueños tienes? Todos tenemos sueños. Todos. Salir de eso. Yo creo que lo más importante es buscar ayuda para poder, lo que tú dices, salir de eso. ¿Cuáles son tus sueños?
Todos tenemos sueños. ¿Cuál es tu sueño? Yo me salí de la bruma. Era adelante, está un trabajo para llegar a mi mamá. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve frío y me abrigaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y fue mi Padre quien me amó. Estos son los rostros concretos de nuestros hermanos más necesitados y que la Iglesia, nuestra Arquidiócesis de Bucaramanga, en este último año ha estado muy presente con ellos. Hemos salido a la calle a buscarlos y a brindarles el mayor apoyo. Teniendo en cuenta estos rostros concretos, vamos a iniciar entonces esta charla poniendo en comparación los 8 puntos de Aparecida, del 391 al 398, son 8 puntos que nos hablan sobre la opción preferencial por los pobres, conjugándola con las 8 bienaventuranzas. Cuando yo preparaba esta conferencia, jamás me imaginé que el evangelio que correspondía a este día era las bienaventuranzas. Por allí es donde el Señor nos ha querido hablar en este día. ¿Qué dice el Señor en el evangelio frente a ellos? Ellos son dichosos, ellos son felices, ellos son realizados. Las bienaventuranzas nos hablan sobre el significado de una verdadera vida feliz. ¿En qué consiste la felicidad? La felicidad para los antiguos, en el caso de un pensador antiguo, Aristóteles, nos va a decir que la vida feliz es a lo que se cree, la que es conforme a la virtud, y tal vida es en serio y no en broma. ¿Qué dice este pensador de la antigüedad? Que una verdadera vida feliz es la que vive acorde a la virtud, al bien. Y la vida no es un juego de niños. La vida, va a decir Aristóteles allí, aquí esta traducción dice broma, va a decir no es un juego. La vida no es un juego, no es diversión. La vida es seria en la medida en que se acompaña con la virtud. Esa sí es la verdadera vida feliz. ¿Qué es lo que nos propone nuestro Señor en las bienaventuranzas? ¿Qué dice allí en esa palabra que parece como un mantra? ¿Qué dice? Pollo, maham, mili, papé. Es una clave para memorizar las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Es una clave que tengo para memorizarlas. Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los mansos y humildes, dichosos los hambrientos y los que tienen sed de justicia, dichosos los misericordiosos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los perseguidos por mi causa. Allí están resumidas las 8 vías que nuestro Señor nos propone para alcanzar una vida feliz, las bienaventuranzas. Sigamos. Bienaventurados. Jesús considera realmente felices a los que nosotros, según nuestra manera de pensar, consideramos infelices. De aquí en adelante voy a mostrar las 2 caras de la moneda. ¿Cuál es la felicidad que presenta el mundo, nuestro mundo de hoy? ¿Y cuál es la vía que presenta Jesús? Recuerden que estamos tratando de responder una pregunta y es: ¿ser pobre es malo? Sigamos. Empieza nuestro Señor hablando por dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en espíritu es la humildad, primera característica del amor. Recuerden que creemos en el Dios humilde. Humildad viene de la palabra humus en latín, que significa tierra, a ras de suelo, a ras de tierra. Creemos en el Dios que se hizo humilde, en el Dios que se encarnó y por haberse encarnado se ha hecho hombre, se ha hecho cultura y se ha hecho historia. ¿Ser pobre es malo? Vamos a responder, siguiente, dele. Dios es pobre, Dios es pobre.
Entonces, si Dios es humilde, Dios es pobre. Entonces nos vamos a dar cuenta, y ese es un trabajo que queremos hacer hoy, y es descubrir cuáles son los valores del pobre, porque al pobre lo hemos visto desde el rico, y entonces creemos que al pobre hay que sacarlo de su situación y volverlo rico, pero el pobre de por sí, antropológicamente, existencialmente, tiene unos valores, y los rescata la iglesia en Latinoamérica, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y algo que descubrimos es que Dios es pobre, por tanto ser pobre no es malo, Dios es pobre. ¿Qué dice el mundo? Eso es lo que dice la bienaventuranza. ¿Qué dice el mundo? Así en una diapositiva más opaca: dichosos los ricos, dice este mundo, porque ellos lo tienen todo y poseen la tierra. Quien más tiene, más vale, dicen los hombres de nuestro tiempo. Sigamos. Una frase de uno de los libertadores de América, uno de los que ayudó a Simón Bolívar también en esta campaña libertadora, que es muy famoso su encuentro en Guayaquil, donde San Martín retorna a Europa y Simón Bolívar sigue libertando pueblos, bañándose de gloria. ¿Qué decía José de San Martín? La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Decía San Martín, aquel que liberó Argentina y Perú. Sigamos. ¿Qué dice en el 391 Aparecida? En el 391 Aparecida va a utilizar esta palabra. La iglesia en Latinoamérica siente angustia, es la palabra que utiliza. Los obispos, la iglesia latinoamericana siente angustia por los millones de latinoamericanos que no pueden llevar una vida digna, siente angustia por los pobres. La opción preferencial por los pobres es la palabra que utiliza Aparecida es fisionomía. Es fisionomía de la iglesia latinoamericana. Yo puse aquí, es el rostro de la iglesia latinoamericana. Aparecida está en consonancia con las dos anteriores conferencias, diríamos antes de Santo Domingo, y está en consonancia con Medellín, está en consonancia con Puebla. Aparecida vuelve y retoma el método ver, juzgar y actuar. En el número 19 de Aparecida lo dice muy clarito, retomamos, este es el método de la iglesia, y en este método discierne que no podemos evangelizar sin tener en cuenta a los más pobres. ¿Qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica? Sale una persona al poder, sube al poder y empieza a gobernar, pero a los pobres los tiene de una manera como invisible, como descartados. Si la mayoría de las personas en Latinoamérica son pobres, ¿por qué hoy en día nos atrevemos a hacer políticas sociales, económicas, sin tener en cuenta a los pobres? Y esta es la denuncia que hace la iglesia. O sea, son millones de latinoamericanos que viven en la pobreza. No podemos vivir una política y unas legislaciones sociales sin tener en cuenta a los pobres. De igual manera, nosotros no podemos evangelizar si no tenemos en el corazón mismo de nuestra predicación a los más pequeños, a los pobres. Y también el 391 cita una frase de Juan Pablo II que dice que se debe revisar el orden social y el bien común. Eso es tarea de ¿quién? De la política. Debemos nosotros, más adelante vamos a ver un numeral donde se nos pide a la iglesia asesorar, iluminar a los laicos que en sus manos están los destinos de las finanzas, para que siempre con condiciones éticas puedan ejercer su función. 391, la iglesia siente angustia por los millones de pobres en Latinoamérica. Sigamos. Dichosos los mansos y los humildes. ¿Qué dice nuestro Señor en las bienaventuranzas? Manso es aquel que no hace valer los propios derechos y prefiere ceder en lugar de encolerizarse. Ese es el manso. Sigamos. Jesús vive su pasión en silencio. Cuando pudo defenderse, se quedó calladito. Elige el camino de la mansedumbre. ¿Qué nos dice el mundo? La bienaventuranza del mundo. Dichosos los conformistas, porque en todo les va bien y nadie tiene que consolarlos. Prueba todo y no te comprometas con nada ni con nadie.
Esa es la bienaventuranza del mundo. Vamos a ver una imagen que refuerza este mensaje. ¿Qué ven ahí? ¿Se alcanzan a ver algo allí? Ven un patico. ¿Y dónde está el patico? En un charco. Resulta que hay un lago, a pocos metros de ese parqueadero hay un lago hermoso, pero el pato vio el charco y se quedó en el charco, en vez de irse al lago. Eso nos puede pasar a nosotros, somos conformistas. Dichosos, dichosos, dice el mundo, los que son así. Podemos esforzarnos más y llegar al lago, pero no. También hay un parqueadero, me hace acordar de una de las indicaciones que hace Monseñor Ismael, y dice: uno también puede llegar a una pastoral del parqueadero. Ahí parquea su pastoral y estoy bien cómodo y no avanzo. Esa también es una visión conformista que nos puede suceder y que nos presenta el mundo de hoy. 392 de Aparecida empieza a hablar de la opción preferencial por los pobres. Aparecida menciona esa expresión 11 veces. 11 veces en todo el documento dice opción preferencial por los pobres, y 4 veces menciona la más corta, la opción por los pobres. En total, Aparecida menciona 15 veces en todo el documento esta opción preferencial por los pobres. La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, nace de la fe en Jesucristo. Este 392, haciendo un poco de exégesis, está enraizada, la fuente es el discurso de Benedicto XVI. Ustedes saben que el discurso de Benedicto XVI en Aparecida marcó también toda una línea de acción y de pensamiento en Aparecida, y él va a decir esto. Nuestro Papa emérito Benedicto XVI va a decir que la opción preferencial por los pobres nace de mi fe y de mi amor a Jesucristo. Hoy empezamos la segunda carta a los Corintios, donde dice: él, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza. Dios se ha hecho pobre. La opción preferencial por los pobres no es exclusiva ni excluyente, dice este 392. No es exclusiva ni excluyente. No es que el pobre deje de ser pobre para ser rico, ni ser amigo de los pobres es hacerme enemigo o adversario de los ricos. Eso no es. Ahora, es algo, la opción preferencial por los pobres, otro numeral nos va a decir, atraviesa toda la pastoral y todas las pastorales de la iglesia. Hay una transversalidad de la opción preferencial. Yo no puedo decir, en mi parroquia no hay pobres, por eso en mi pastoral no hay opción preferencial por los pobres. No, resulta que es que yo soy rector de un colegio o yo manejo un grupo apostólico y allí no hay pobres. No, todos debemos hacer una opción preferencial por los pobres. Es algo que atraviesa toda la acción pastoral y no debe encajonarse en algunos grupos. Entonces, los habitantes de la calle, para eso tenemos los servidores del servidor. No, no podemos destinar la opción preferencial por los pobres a algunos grupos o algunas parroquias, sino es algo que atañe a todos. No es exclusiva ni excluyente. En el número 176 también de Aparecida, porque aquí diríamos, si estamos hablando de una pobreza económica, el Papa Francisco, en un prólogo de un libro que habla sobre el pensamiento de la pobreza del cardenal Miller, va a decir el Papa Francisco en ese prólogo que no es la única pobreza que hay, pero sí es la que más causa, esta es la palabra que usa el Papa, es la que más causa horror en nuestros tiempos, la pobreza económica. En el número 176 de Aparecida nos va a decir que la pobreza tiene muchas expresiones. Hay pobreza económica, hay pobreza moral, hay pobreza física, dice Aparecida, etcétera. Y a renglón seguido, dice en el 176, las parroquias deben realizar trabajos, dicen, con una creatividad imaginativa, una imaginación creativa para llegar a los más pobres desde las parroquias, dice ahí el 176, que empieza hablando sobre la Eucaristía. Sigamos. Esta tercera bienaventuranza, ¿qué nos dice el Señor para ser felices? Y la contrastamos con lo que nos dice el mundo. Dichosos los que lloran. ¿Cuántos de ustedes han empezado una nueva vida después de un llanto? ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado una nueva vida después de haber llorado mucho? Y por eso dice el Señor, dichosos los que lloran. Estamos viendo las 8 bienaventuranzas, y las 8 bienaventuranzas es como un selfie de nuestro Señor.
Decían los santos padres de la iglesia que el Evangelio no nos dice cómo era el rostro, cómo era físicamente nuestro Señor. Y algunos santos padres de la iglesia decían, inspirados en aquel salmo que dice, eres el hombre más bello, en tus labios se derrama la gracia, decían que nuestro Señor era una persona muy atractiva, muy bella. Otros como Orígenes, como Tertuliano iban a decir, no, nuestro Señor era más bien feíto. Y decía, como dice el profeta Isaías, ante quien se oculta el rostro. ¿Dónde podemos ver el verdadero rostro de nuestro Señor? ¿Dónde vemos su autorretrato? ¿Cuál es su selfie? Las bienaventuranzas. Si Él ha dicho, dichosos los pobres, dichosos los mansos, dichosos los que lloran, es porque Él lo ha encarnado. Y esa es su propuesta. Él no propone algo que no ha vivido primero. Las bienaventuranzas son una radiografía del corazón del Señor. Es una selfie de Jesús, es un autorretrato. Y ahorita nos dice, dichosos los que lloran. Para los que han llorado, ¿será una experiencia muy bonita llorar? ¿Qué sucede? El pobre es afligido, le va mal, llueve siempre sobre mojado. Dichosos los pobres, los que lloran, perdón, dichosos los que están en llanto, felices ellos. ¿Por qué lo dirá? Siguiente, Jesús lloró. Entonces, nuestro Señor lloró y Él se da cuenta que después de un llanto comienza una nueva vida. Eso nos dice el Señor. ¿Qué dice el mundo? Dichosos los poderosos, los trepadores, los escaladores. Ellos hacen lo que les da la gana sin tener que ver con nadie. Eres el mejor. Veamos los reality. Ustedes empezaron a ver hace 2 semanas Soldado 1.0. Empezaron a ver, ¿cuál es el otro que está en boga ahorita? Diga, pero ustedes sí ven, a esa hora no tienen la asamblea. Entonces, dije, sí. Entonces, los reality, ¿qué es? Pasa por encima de los demás. Aplasta a los demás para ser el mejor. Eso es la bienaventuranza que nos dice el mundo de hoy. Sigamos esta imagen. Entonces, alguien que se hace grande, alguien que se infla, humillando a otro. Esa es la bienaventuranza que nos propone el mundo. Sigamos con Aparecida, 393. En 393, Aparecida va a retomar el tema de los rostros, que en Santo Domingo está en el número 178, pero que se empezó a tocar desde Puebla. Aquí se tocan unos rostros. Dice, contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos el rostro de Cristo que nos llama a servirlos en ellos. Personas que viven en la calle de las grandes urbes. Eso lo dice en el 407 de Aparecida. ¿Qué otros rostros ve Aparecida? Los migrantes, en el 411. Aquí en nuestra ciudad de Bucaramanga hemos visto en los últimos años esta gran migración de los hermanos venezolanos. Los enfermos, el rostro de los enfermos, 417 aparecía. Los adictos dependientes, 422, y detenidos en las cárceles, 427. Aparecía también en otros pasajes, habla de los rostros de los enfermos de VIH, habla también de los rostros de los desempleados, de los desechados. Estos son los rostros sufrientes de Cristo. Acercarse al pobre, dirá el Papa, es tocar la carne de Cristo. Los que están detenidos en las cárceles. Todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres, y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesucristo. Bien, sigamos. Los que tienen hambre y sed de la justicia. El que tiene hambre y sed de vivir sobre la tierra el amor del Padre que está en los cielos. El que quiere hacer toda justicia de Dios aquí en la tierra. Dichoso, feliz, el que hace la voluntad y la justicia de Dios aquí en la tierra. Sigamos. Dice Jesús, mi alimento
Sí, 1, 2, sí. Hola. ¿Se despertaron? Hola, sí, hola. La voz de Yahvé sobre las aguas. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. La justicia es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esa es la bienaventuranza de Jesús. ¿Qué nos dice el mundo? Dichosos los superficiales. Dichosos los que viven de apariencias, porque siempre están a la moda. La moda incluso son los criterios de moral y de ética del hombre posmoderno. Lo que diga la moda, eso sigue el hombre de hoy. ¿Cuál sería el lema de ellos? Disuélvete en la masa. Disuélvete en la masa. Bien. ¿Qué dice Alejandro Dumas, un dramaturgo francés? Como los cántaros, cuanto más vacíos están, más ruido hacen. Así son ciertas personas. El Señor no nos invita a ser superficiales, sino a estar comprometidos con la causa. Sigamos. ¿Qué dice Aparecida en el 394? Hay ciertos valores. Yo les he dicho que Aparecida nos invita a hacer un discernimiento sobre los valores que tienen los pobres. ¿Qué valores encontramos en ellos? Encontramos en ellos solidaridad, actitud de encuentro, hermandad, servicio. Y todas estas actitudes las tienen presentes los pobres y también nosotros debemos vivirla con ellos. Esta actitud de brazos abiertos con los más necesitados, y aquí Aparecida nos habla de defensa de la vida, defender la vida a toda costa. ¿Qué dice? El servicio de caridad de la iglesia entre los pobres caracteriza de manera decisiva la programación pastoral. No podemos hacer un programa pastoral, no podemos programar nuestra pastoral a nivel diocesano, a nivel parroquial, sin tener en cuenta a los más pobres. Si se dan cuenta, este año le hemos dado el énfasis y gracias a Dios todas las parroquias están en esa sintonía. Vamos a los más pobres. No podemos hacer un plan de pastoral sin estar en el corazón de ese plan los más pequeños, los más pobres. Sigamos. Dichosos los misericordiosos, dice el Señor, aquellos cuyo corazón se deja tocar por el mal ajeno como si fuera propio. Ese es el misericordioso, el que tiene entrañas de misericordia. Es aquel que se une con el más pequeño, siente su dolor. ¿Qué dice el Señor? Sigamos. La esencia de Dios es misericordia. Nuestro Señor se puede comparar, diríamos, su belleza es como la de un diamante. Por donde quiera que mire el diamante es transparente, es bello, resplandece. Donde quiera que miramos el mensaje del Evangelio, por cualquier lado que miremos el Evangelio, es bello, es transparente. Pero ¿qué nos ha dicho el Papa Francisco en los últimos años? El eje del Evangelio, el eje de la predicación de Jesús es la misericordia. Y a eso nos ha invitado, a ser misericordiosos, a sentir el dolor del otro como mi propio dolor. Sigamos. ¿Qué nos dice el mundo? Dichosos los de corazón frío, dichosos ellos, porque no son tocados por los errores de nadie. No dejes que nadie entre en tu vida, nos dice el mundo de hoy. Complementémoslo con una imagen. Entonces aquí hay una persona necesitada, está en el suelo, necesitada de la caridad, necesita justicia, necesita que lo ayuden, y pasa una persona por el lado, pero como haciéndose de la vista gorda, indiferente ante los demás. Eso es lo contrario a lo que nos pide el Señor, que es tener un corazón misericordioso, que mira las necesidades de su prójimo. ¿Qué nos dice Aparecida ahora? Aparecida en el 395 empieza con una afirmación de Benedicto XVI y que vuelve y la repite en muchas ocasiones. La iglesia es abogada de la justicia y defensora de los pobres. Esa es la esencia de la iglesia, va a decir Benedicto XVI. La doctrina social de la iglesia, que acabamos de ver la exposición del Padre Miguel,
dice aquí Aparecida, debe suscitar esperanza a todos, especialmente a los más pequeños, a los más vulnerables, porque va a decir Aparecida, si no hay esperanza para los más pobres, pues no habrá esperanza para nadie, ni siquiera para los que llamamos ricos. Y la doctrina social de la Iglesia debe llenar de esperanza a los más pobres, a los más humildes. La opción preferencial por los pobres nos exige prestar atención a los profesionales católicos. Esto es lo que nos pide, ¿no? Evangelizar a los que tienen en sus manos los destinos económicos, financieros de una nación. Dice, a los responsables de las finanzas de la nación, a quienes fomentan el empleo, a los políticos, a fin de darles orientaciones éticas coherentes con su fe. La relación Iglesia y Estado son relaciones que la historia nos ha dicho a veces no son tan fáciles. En alguna ocasión nos decían, las relaciones de la Iglesia y el gobierno o el Estado deben ser como las relaciones de dos vecinos. Ni él puede vender su casa, ni yo puedo vender mi casa, y siempre están así de pegaditas. Pues si siempre vamos a estar así junticos, pues hablemos, dialoguemos, resolvamos bien nuestros conflictos, porque si estamos así de cerquita, cohabitamos, pues deben ser las mejores relaciones entre las dos partes. Sigamos. ¿Qué más nos dice nuestro Señor? Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La bienaventuranza de la pureza. La pureza del corazón se obtiene con la recta intención. Quien en todo busca la verdad, solo busca a Dios, que es todo en todos. La pureza es buscar la verdad, vivir en la transparencia, vivir, diríamos, en ese estado de pureza que Dios quiere que vivamos. Ver en todas las cosas a Dios y ver a Dios en todas las cosas creadas. Sigamos. ¿Qué dice el mundo? Dichoso el que aprovecha todas las oportunidades. ¿Qué días veía unos seminaristas que estaban comiendo papaya aquí en el atrio? Y les dije, ¿y eso? Y dijo, no, padre, es que a papaya puesta. Así me respondieron. Yo, bueno. Ese refrán es esa bienaventuranza del mundo. Aproveche todas las oportunidades. A papaya puesta, porque no se puede perder el tiempo. No importa hoy en día el ser fiel. La fidelidad no importa. No sea fiel. Ve donde tu corazón te diga, no te amarres con nadie. Bien, sigamos, vamos a ver esta imagen que refuerza la idea. No es desleal para ti lo que te resulta conveniente. Personas, matrimonios, hogares que viven bajo el mismo techo, que están unidos en pareja bajo el vínculo del matrimonio y tal vez con el corazón distante de esa persona, aunque están físicamente cerquita, están muy separados y distantes sus corazones y tal vez pensando en otras circunstancias. Sigamos. ¿Qué dice el número 396 de Aparecida? La Iglesia latinoamericana debe ser compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, hasta incluso el martirio. Con ellos, hasta yo estoy dispuesto a dar la vida. Por los pobres, por los más pequeños, la Iglesia latinoamericana está incluso a dar la vida, hasta el martirio, dice. Y aquí menciona la palabrita preferencial, esta palabra preferencial. ¿Qué implica que Aparecida o que el magisterio de la Iglesia diga preferencial? Implica que debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. Ya les dije, la opción preferencial por los pobres no es destinada a una sola parroquia, a una sola institución, a un solo grupo. A todos en la Iglesia nos compete esta opción. La Iglesia está llamada a ser sacramento de amor, de solidaridad y justicia entre nuestros pueblos latinoamericanos. Dichosos, sigue nuestro Señor con las bienaventuranzas, dichosos los que trabajan por la paz. Hacer la paz entre los hombres significa hacerlos hermanos. Supongamos que en un pueblo que se llame Macondo, que a los alcaldes y gamonales de ese pueblo
a los Buendía, a uno de los Buendía le dieron un premio o un reconocimiento porque fue un pacificador. Y ese premio que le dieron al coronel Aureliano Buendía, en vez de unir a Macondo, lo polarizó. Resulta que desde los criterios del Evangelio, el verdadero pacificador, el que trabaja por la paz, es el que une a sus hermanos, desde el Evangelio. En la vida real no sabemos qué criterios tienen para dar un premio a alguien que está trabajando por la paz, no sabemos los criterios, pero desde el Evangelio solamente se puede premiar a alguien que une más a las personas, no que divide, no que polariza. Entre más unas a los hermanos, más estás trabajando por la paz. Sigamos. ¿Qué dice el mundo? Dichoso si divides. Va a decir Maquiavelo, divide y reinarás. Porque solo el que divide reina. Que nadie esté por encima de ti. Es la bienaventuranza del mundo. Y esta imagen complementa lo que hemos dicho. Entonces, es polarizar, es dividir. Entonces, la persona que quiere trabajar por la paz desde el Evangelio es la que une, no la que divide, no la que polariza, es la que une más a su pueblo. Sigamos, ¿qué dice Aparecida? En el 397 va a hablar Aparecida del egoísmo. Nuestra actitud de consumismo individualista puede conducir la opción preferencial por los pobres a quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, algo emocional, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. Se nos pide en este numeral dedicar tiempo a los pobres, salir de nuestro egoísmo, y dice Aparecida, y dedicarle tiempo, dedicarle horas, dedicarle días, dedicarle semanas, hasta años a los más pobres, dice así Aparecida, dedicarle años a los más pobres, nos pide este numeral 397. Sigamos. Y finalmente, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, dice nuestro Señor. La paz nunca es pacífica, cuesta la cruz al pacificador. Al pobre coronel Buendía, pues lo van a perseguir. Sigamos. ¿Qué dice el mundo? Dichosos si te aplauden y si te admiran, porque el prestigio y la fama siempre será importante. Dichoso porque es tuyo el reino de la tierra. Hay un compañero, un amigo, que cada vez que lo saludan es: ¿cómo está, hermano? Digo, bien, condenado al éxito. Esa es la respuesta que da, condenado al éxito. Esa es como la bienaventuranza. La número 8 es tienes que ser exitoso. Si no eres exitoso, eres un fracasado. Y finalmente, el último número de Aparecida, que nos habla de la opción preferencial por los pobres, nos pide apreciar profundamente los valores de los pobres, sus anhelos y su modo propio de vivir la fe. Eso nos pide, rescatar los valores de los más pobres. La opción preferencial por los pobres debe conducirnos a la amistad con los más pobres. Hay una frase del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, tenía esta frase: quien es amigo de los pobres es amigo de Dios. Y eso es lo que nos pide. Aparecida en el último punto que trata la opción preferencial, eso es lo que nos pide: sean amigos de los pobres. Amigos, acérquense. Esa cultura del encuentro, como nos invita el Papa Francisco, acérquense a los más pobres. ¿Qué rescata Aparecida de los pobres? Los pobres son sujetos de la evangelización y de la promoción humana integral. Educan a sus hijos en la fe. Viven una constante solidaridad, buscan a Dios y dan vida al peregrinar de la iglesia, dice Aparecida. Si hay alguien en este mundo que tiene más de 1000 razones para no creer, son los pobres. Pero ¿qué es lo que vemos? Que son los que más creen, son los que más tienen fe, tienen un gran potencial y ese potencial nos evangeliza. Teniendo 1000 razones para no creer o más, son los que más creen.
Esa es una prueba incluso también de la existencia de Dios. El pobre tiene una inmensa dignidad y su valor es sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. Sigamos. Bueno, aquí surge una pregunta: ¿por dónde quieres orientar tu vida? ¿Por las bienaventuranzas que propone Jesús o por lo que propone este mundo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos a nuestros seminaristas. Ellos se van a ubicar uno a cada lado de sus filas y van a recibir un puntico de Aparecida, un puntico. Aquí en este primer grupo van a leer el 391, el segundo grupo el 392. Lo van a leer y hay dos preguntitas. Las vamos a resolver, las vamos a reflexionar, porque queremos discernir sobre esta realidad que atañe a millones de latinoamericanos, y es que viven en la pobreza, son pobres. Tiene frases la teología del pueblo como esta: el tiempo es superior al espacio. Frases como: Dios ha querido crear un pueblo y en medio de ese pueblo se hace Él historia y camina en medio de ellos. Esa ha sido la teología del pueblo que ha manejado el episcopado argentino y que el arzobispo de Buenos Aires, su excelencia y su eminencia, Jorge Mario Bergoglio, siempre llevaba en sus predicaciones mientras estaba en Argentina. Cuando el Santo Padre sube, diríamos, al pontificado, es elegido, él lleva también esa teología del pueblo al magisterio universal. Estas frases que yo he dicho y que pertenecen a la teología del pueblo, las ha puesto Francisco en el magisterio de la Iglesia, en su encíclica Evangelii Gaudium. ¿Qué hemos visto en el Papa Francisco? Un hombre cercano con los más pobres, con los trabajadores. Vamos a ver una de sus frases del Evangelii Gaudium. Primero, el Papa Francisco da su talante y da su acento a los más pobres desde el mismo momento en que fue elegido Papa, y elige su nombre: quiero ser llamado Francisco. Allí el Papa ya va a dar un mensaje al mundo y va a ser el Papa del pueblo, el Papa de los más pequeños, de los humildes. Es el Papa que le ha dado acento en su magisterio, en su amor preferencial a los pobres, a los marginados, a los excluidos, desempleados, desechados, sobrantes, como lo menciona Aparecida. Antes de escribir la Evangelii Gaudium, diríamos que Francisco nos da una gran enseñanza, que cuando la primera vez que sale de Roma a visitar una comunidad, va a las comunidades de Lampedusa y Cerdeña a verse con los migrantes, a verse con los refugiados. Esas dos acciones del Papa Francisco recién elegido se dicen son unas verdaderas encíclicas de cercanía a los más pobres. Desde sus primeras acciones como Papa ha estado preferencialmente con ellos, ha hecho esa opción preferencial por los más pobres. Vamos a ver unas frases del Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Aquí le vemos su carro, último modelo, o sea, último modelo del 72, yo creo, su Renoleta. Bien. El Papa Francisco, en el número 189 del Evangelii Gaudium, va a decir que la solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada. Ese es un criterio de la doctrina social de la Iglesia. Todos los bienes creados para todos los seres humanos. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Que pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Que la mayor riqueza del mundo se concentra en pocas manos. Y aquí es donde el Papa dice: respetamos la propiedad privada, pero anterior a la propiedad privada está la solidaridad y el fin social de los bienes, de la misma propiedad. Eso nos lo dice el Papa en el 189. De acuerdo a la doctrina católica
Y además afirma el Papa, para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. La Iglesia siempre evangeliza, dicen los teólogos, desde este lugar teológico, desde los pobres. Por eso decía en la primera motivación, los pobres es el lugar más extraordinario para extender el Evangelio a todas partes. Sigamos. Allí con una niñita. Bien. De ahí que el Papa vuelva a expresar lo que ya había dicho en otras ocasiones. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ese ha sido su lema desde el primer momento. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del Sensus Fidei, en sus propios dolores conocen a Cristo sufriente. Es necesario que nos dejemos evangelizar por ellos, por los más pobres, nos dice el Papa. Algo que ya parecía había dicho, y es que el pobre se hace sujeto de la misma evangelización. Bien, sigamos. Pero Francisco no solamente resalta la dignidad del pobre, sino que el Papa Francisco denuncia y desenmascara también la perversidad de los sistemas económicos que estamos viviendo en nuestro tiempo. Allí en la Evangelii Gaudium va a decir Francisco en el número 53 del Evangelii Gaudium que hay una economía que mata, en el número 53. Y más adelante en el 55 va a decir que en nuestros días hay un fetichismo del dinero y un sistema social y económico injusto en su misma raíz, debido a las ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera. Esto lo dice también el Papa Francisco en consonancia con el último magisterio incluso de Benedicto XVI, donde se denuncia que estos modelos económicos no tienen como centro a la persona humana, sino otros intereses. Dice el Papa Francisco, Dios en Cristo no solo redime la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. De modo que los cristianos tenemos que luchar sin violencia. Fíjense lo que dice, luchar sin violencia, pero con eficacia histórica por la inclusión social de los pobres y contra la economía de exclusión e inequidad y el mal que se ha enquistado, se ha cristalizado en estructuras sociales injustas. El cristiano debe dar la batalla, pero una lucha, dice el Papa, no violenta, pero sí que transforme esta situación. Ese es el compromiso que el Papa nos pide a nosotros. Sigamos. Por tanto, en el número 88 de la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco va a decir lo siguiente: la opción por los pobres, por los más desvalidos, hace realidad la encarnación del Evangelio, hace posible lo que él ya ha llamado la revolución de la ternura. A eso nos invita al Papa en el número 88. La opción por los pobres hace creíble nuestro mensaje cristiano. Y finalmente, esta fue una entrevista que le hicieron al Papa Francisco en septiembre del 2013 y daba esta respuesta. Dice el Papa, ¿cómo estamos tratando al pueblo de Dios? Dice, sueño con una iglesia madre y pastora. Los ministros de la iglesia siempre tienen que ser misericordiosos, encargarse de las personas, acompañarlas como el buen samaritano que lava, limpia, alivia a su prójimo. Esto es evangelio puro. Dios es más grande que el pecado. Las reformas organizativas y estructurales son secundarias, es decir, vienen después. La primera reforma tiene que ser la de la actitud. Y finalmente quisiera mostrarles este video donde el Papa nos dice por qué eligió su nombre Francisco. Es una anécdota muy bonita y que la dijo el Papa en marzo, el 16 de marzo de 2013,
a los periodistas allí en la sala Pablo VI y comentaba esa anécdota porque había elegido el nombre Francisco. Escuchemos al Santo Padre explicando esas razones. No sabían il vescovo di Roma que el obispo de Roma, chiamarsi Francesco. ¿por qué ha querido llamarse Francisco? Algunos pensaban Francisco Saverio, en Francisco Javier, Francisco de Sales y Francisco de Asís. Io vi racconterò la storia. Yo les contaré la historia. Nell'elezione, en la elección yo tenía junto a mí al arzobispo emérito de San Pablo y también el prefecto de la Congregación para el Clero, Claudio Humes, el cardenal Humes. Un gran amigo, un gran amigo. Cuando la cosa diveniva un po' pericolosa, se estaba poniendo peligrosa, él me daba ánimo. Y cuando los votos subieron y alcanzaron los 2 tercios, el acostumbrado aplauso llegó, porque había sido elegido el Papa. Y él me abrazó, me dio un beso y me dijo: no te olvides de los pobres. Y esa palabra entró en mi cabeza: los pobres, los pobres. Después, enseguida, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco de Asís. Inmediatamente la relación con los pobres me llevó a pensar en San Francisco de Asís. Y después ho pensato alle guerre. Pensé en las guerras. Mentre lo scrutinio proseguiva. Mientras las votaciones seguían. Fino a tutti i voti. Hasta que se contaron todos los votos. Francesco è l'uomo della pace. Y Francisco es el hombre de la paz. Y así è venuto il nome. Se me ocurrió el nombre, llegó ese nombre a mi corazón, Francisco de Asís. Que para mí l'uomo es el hombre de la pobreza, de la paz, el hombre que ama y cuida la creación en este momento en que nosotros tenemos una relación no muy buena con la creación. San Francisco es el hombre que nos da este espíritu de paz, es el hombre pobre. Ah, cómo querría yo una iglesia pobre y para los pobres. Después, algunos han hecho algunos chistes, pero tú tendrías que llamarte Adriano, porque Adriano VI fue el reformador y acá hay que reformar. Y otro me decía, no. Tu nombre tendría que ser Clemente. ¿Y por qué? Clemente XV. Así te puedes tomar venganza contra Clemente XIV, que suprimió a los jesuitas. Son chistes que se hacen. Vi voglio tanto bene. Los quiero mucho. Les agradezco todo lo que ustedes han hecho y pienso en el trabajo de ustedes. Les deseo que trabajen con serenidad y con frutos y que conozcan cada vez mejor el Evangelio de Jesucristo y la realidad de la Iglesia. Bien, ahí escuchamos al propio Papa diciéndonos por qué había elegido este nombre. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, lo que quería llamar la atención aquí, en el corazón mismo de la Asamblea Arquidiocesana, es que la opción preferencial por los pobres está intrínsecamente unida al anuncio del Evangelio. No podemos programar nuestra pastoral sin tenerlos en cuenta a ellos. No puedo proclamar el Evangelio sin incluirlos
en mi evangelización. No puedo olvidarme de ellos. Latinoamérica tiene millones de pobres y hasta el momento las personas que han ejercido el poder político, el poder social y el poder económico los han tenido como invisibles, son descartados. ¿Cómo se puede gobernar un país donde la mayoría son los pobres y no doy políticas que ayuden a los más pequeños? ¿Cómo puedo tener políticas sociales si no tengo en cuenta a los más pobres? Entonces, lo que llama la atención la Iglesia latinoamericana es que no se puede gobernar, no se puede ejercer la vocación al poder, no se pueden dar medidas económicas si no se tienen en cuenta a los más pequeños, a los más pobres. De igual manera, no podemos evangelizar si no hacemos una opción preferencial por ellos. Que este mensaje de la Iglesia Aparecida y del Papa nos lleve a dar luces en nuestra evangelización y que siempre tengamos muy presentes y muy cercanos a los más pobres con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Agradecemos al Padre Elmer Libardo Villamarín Ibáñez por compartirnos esa segunda temática de la mañana, la opción de los pobres desde el documento de Aparecida y el magisterio del Papa Francisco.